Y el tema de esta noche lleva por nombre negándonos a nosotros mismos. Y está basado en Mateo 16, versículo 24. El Evangelio según San Mateo, capítulo 16, en su versículo 24, dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y esta es una de las disciplinas principales de la vida cristiana. Una disciplina que está siendo casi olvidada. La autonegación. Es muy probable que estemos olvidando esta práctica, esta virtud cristiana de la autonegación, de la cual Thomas Watson dijo lo siguiente: debo confesar que no conozco de entre toda la doctrina un punto más necesario que la autonegación. La autonegación, dice Thomas Watson, es el principio por el cual el cristiano recién convertido debe caminar. Es el sistema sanguíneo que corre a través de la doctrina cristiana. Pero me temo que este está siendo visto con poca atención, si es que está siendo visto. Para muchos este tema es desconocido. ¿Por qué? ¿Cuándo fue la última vez que nos negamos a nosotros mismos para la gloria de Dios? Porque recordamos que estamos llamados a negarnos a nosotros mismos. Mi hermano y hermana en Cristo Jesús, ¿quieren seguir a Jesús? Debe de negarse a sí mismo. Él nos está diciendo que la salvación y el discipulado son la misma cosa, que en el ser salvos va implícito estos tres requisitos: negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Ahora bien, Jesús momentos anteriores había anunciado su muerte a sus discípulos. Lo podemos leer en los versículos anteriores. Ellos estaban confundidos y no lograron entenderlo con claridad, porque Él decía que era necesario que Él padeciese y tenía que sufrir mucho. Y como no lo entendieron, Jesús se dirige ahora a sus discípulos para mostrarles la posición correcta que debía tomar un discípulo, un seguidor de Jesús: negarse a sí mismo. Ellos querían seguir a Jesús porque sabían que no era de este mundo. Por ejemplo, Marta dijo: yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. En Juan 16:28, Jesús dijo: salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. En Juan 3, Nicodemo dijo: sabemos que has venido de Dios. ¿A dónde quiero llegar con esto? Pues poner en evidencia lo que está pasando hoy en el corazón de la iglesia. Al igual que los discípulos, todos quieren llegar hasta donde está Él, a la gloria eterna, a las moradas celestiales. Queremos ir a habitar con Dios en su ciudad celestial, caminar por las calles de oro, gozar eterna felicidad para siempre. Pero nadie quiere sufrir por el Señor. Jesús nos deja muy en claro a los que nos decimos sus seguidores y discípulos: ¿quieres seguirme? ¿Quieres venir en pos de mí? Si quieres llegar hasta donde estoy, tu deseo se va a ver reflejado en la negación que tienes hacia ti mismo. Mateo 16:24 es un poco más entendible y se perciben más directas las palabras de Jesús en la traducción al lenguaje actual, que dice así: luego Jesús les dijo a sus discípulos: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y a hacer lo que yo les diga. Si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirle son instrucciones consecuentes pero permanentes. El cristiano no puede tomar su cruz sin antes haberse negado a sí mismo. Al igual que no puede seguir a Jesús sin haber tomado su cruz y haberse negado a sí mismo. Sin embargo,
el deseo de ser salvo y la disposición por cumplir los requisitos que Jesús da para seguirle, no deben ser separados cronológicamente. Lo explico de una forma muy práctica. Hoy puedo preguntarles, hermanos, ¿quiénes creen verdaderamente que son salvos? Quizá el 100% afirme diciendo, sí, yo creo que soy salvo, porque en algún momento me arrepentí de mis maldades y Jesús vino a mi corazón. Ahora les pregunto, ¿quiénes están siguiendo a Jesús? Ya sabemos que seguir a Jesús implica 2 pasos anteriores: negarse a sí mismo y tomar nuestra cruz. Muchos dudarían por el estilo de vida que se lleva. Y eso es lo que ocurre hoy. Desde los púlpitos se invita a los oyentes a ser salvos, pero no se invita a ser un seguidor de Cristo. Muchos creen bajo esta invitación y tienen que pasar muchos años para que llegue a ellos una segunda invitación. Hermano, tienes que seguir a Jesús. Tienes que hacerlo tu Señor y someterte a Él. Se ha tornado en una fórmula para la comunidad cristiana. Primero Jesús va a ser tu Salvador y después, cuando estés preparado, será tu Señor y será tu decisión si te negarás a ti mismo. No, mi hermano, por eso el Señor empieza diciendo, si alguno. Este texto, desde una perspectiva gramatical, no ha sido bien entendido. La primera parte, si alguno quiere venir en pos de mí, es una propuesta voluntaria. El llamado al discipulado no es algo impuesto, ya sea por manipulación, ni mucho menos es a modo de dictadura. Jesús abre esta invitación para todos. ¿Y en qué consiste esta invitación? En seguir a Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí. La invitación no es si alguno quiere estar de acuerdo con mi moral. La invitación no es si alguno quiere compartir mis ideales. No, esa no es la invitación. La invitación no es si alguno quiere ir conmigo a la iglesia. Si alguno quiere tener un poco de vida religiosa. No, esa no es la invitación. La invitación es seguirlo. Y esto consiste en caminar en una vida de obediencia. Consiste en ser un verdadero discípulo de Cristo. Consiste en honrar a Dios. Consiste en creer en Él. Porque aquel que cree que Jesús es solo un hombre no le seguirá. Y aquel que cree en la divinidad de Jesús entenderá que Jesús es digno de ser seguido. Seguimos a Cristo porque Él es el único que puede salvarnos. Permítame, hermano, que se lo diga de una forma más sencilla. La invitación no es un llamado a ser un máximo cristiano o un super cristiano. La invitación no es a ser un fanático cristiano. La invitación no es ser el mejor cristiano de cristianos. La invitación es a ser cristiano. La invitación es a recibir la vida eterna. Es a vivir una vida cristiana. Es una invitación que requiere una respuesta voluntaria de aquel que desea seguir a Jesús. Solo la respuesta depende del ser humano a esta invitación. El seguir a Cristo ofrece la más grande recompensa que el ser humano pueda aspirar. ¿La quieres aceptar? ¿Quieres seguir a Jesús? ¿Quieres ser salvo? Diría Jesús. Bueno, demuéstrame ese deseo. Aquel que ha recibido a Cristo y que Cristo verdaderamente ha aceptado, que verdaderamente ha salvado, esta persona ha aceptado esta invitación. Él ha tomado este compromiso y lo ha hecho suyo, el de negarse a sí mismo. No es un boleto más, ni una consagración doble, ni es un comodín. El negarse a sí mismo no es para que tú seas un superior cristiano, ni es una llamada a un cristiano más poderoso. No, claro que no. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esta invitación es para todo aquel que se dice ser cristiano. Todo aquel que es salvado. Todo cristiano que es llamado a la vida eterna
también es irremediablemente llamado a negarse a sí mismo y seguir a Jesús. ¿Y cómo se sigue a Jesús? La oferta para todos está claro, la oferta es pública, la oferta es para todo el mundo. Pero no todos pueden elegir cómo seguirlo. Seguir a Jesús es un camino ya plantado. Es un camino ya trazado y diseñado para los cristianos, donde nadie puede poner sus reglas, donde nadie puede quitar y poner como le plazca. El camino ya está trazado por los pies de Jesús. Muchos quisieran que hubiese muchos caminos fáciles y anchos y espaciosos para llegar al cielo. Y ciertamente hay miles de caminos así, pero ninguno de ellos lleva a la gloria, sino a la perdición. Mateo 7:13. Mi hermano, ¿quieres ir en pos de Jesús? Solo hay un camino. Seguir los pasos de Jesús no se refiere a buscar que queramos sufrir como mártires hasta llegar a una cruz. Seguir a Jesús es seguir los principios que Él demostró para su obediencia. Es seguirlo en sus fundamentos. La misión de Jesús era salvar nuestras almas. Nuestra misión es glorificar a Dios y a Jesús por el hecho de que salvó nuestras almas. Y nosotros podremos cumplir esta misión con los fundamentos que Jesús siguió para cumplir la suya. Negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir obedientemente. Autonegación. Jesús, para salvar a los pecadores en obediencia al Padre, tuvo que hacerse hombre. En la teología, la llamada cristología, se denomina el estado de humillación. Él tuvo que ser hombre, Él tuvo que recibir rechazo, Él tuvo que sufrir hambre, tuvo que recibir muchísimas inclemencias, Él tuvo que despojarse de sí mismo, se tuvo que esforzar, tuvo que soportar burlas, injurias y ofensas. Él tuvo que soportar la cruz. Entonces, ¿cómo se debe demostrar la autonegación? Esta palabra se puede traducir como repudiarse a sí mismo u olvidarse de sí mismo. Si alguno quiere ser discípulo de Cristo, debe aborrecerse a sí mismo. Esto quiere decir, seguir a Cristo implica la negación de nuestros deseos pecaminosos para no deshonrar a Dios. Implica el abandono de la lujuria, de la mentira, de la glotonería, de la flojera, de la gritería, de la contienda, de las malas palabras. Este es el punto más obvio de la autonegación. Es que el cristiano está llamado a abandonar el pecado y seguir a Cristo. Si no te estás negando en esta vida, si no te niegas al pecado, ni siquiera pienses que estás en Cristo. Yo sé, nuestra negación no es perfecta ni completa en esta tierra, pero el cristiano es uno que constantemente está luchando, negándose en contra de las pasiones desordenadas. Andemos como de día, dice el apóstol Pablo, no como de noche, no en glotonerías, no en contiendas, no en disensiones. Hermanos, tomemos fuerza en este llamado. Recuerda, estás llamado a negarte a ti mismo, porque Jesús te salvó y te compró a gran precio. Ya no son tus ojos, ni tus manos, ni tu mente, ya no es tu tiempo. Ahora le perteneces a Jesús. Pídele al Señor que te libre de las tentaciones para luchar en contra del pecado. Dice Romanos 13:14. No proveáis para los deseos de la carne. Si tienes el deseo de negarte a ti mismo porque quieres seguir a Jesús, si estás dispuesto, entonces dejemos de crear ambientes propicios para pecar. Aquel que provee para los deseos de su carne se tienta a sí mismo, formando él mismo oportunidades para pecar. Él llena su entorno de placeres carnales que lo alejan de Dios. Pero no pensemos en cosas tan radicales. Hermano, hermana, seguir a Jesús
también tiene que ver con negarnos a cosas que parecieran inofensivas y que no dañan a nadie. Pero al final estas vienen a ser la caída y la enorme ruina del creyente. Tenemos que negarnos a la pereza. Oh, qué glorioso es escuchar de los hermanos que viven cansados y exhaustos, pero de tanto buscar constantemente la comunión con Dios a través del estudio de su palabra y de la oración. Ay, pero nosotros, ¿cuántas veces buscamos no involucrarnos en más ministerios para no descuidar nuestro tiempo libre? Y no se busca simplemente se busca solo ocuparnos en pocas cosas. ¿Cuántas veces preferimos no hablar en nuestros hogares, en nuestras casas, de la palabra de Dios, ni orar, ni reunirnos con familia? Simplemente por la pereza. No lo hacemos cuando nuestro deber sacerdotal está en nuestro hogar. Por pura pereza, por no negarnos a nosotros mismos. Muchos no se niegan en lo económico. ¿Cuántas veces por la avaricia que hay en nuestro corazón nos hace elegir trabajar más para tener un poco más? Y esto para nosotros mismos, y nos rehusamos darle al Señor un poco de lo mucho que Él nos da. Ahora bien, no estoy diciendo que el dinero es malo. La Biblia lo dice claramente. Raíz de todos los males es el amor al dinero, que codiciando a algunos se extravían de la fe. El dinero puede llenarnos de comodidades que luego vienen a ser estorbo para servir fervientemente a Dios. Si el cristiano se negara a sí mismo de comprar aquello que no edifica, que tan solo tuviera la capacidad de negar aquellas cosas que le quitan el tiempo, que formulan y hacen ocio en su vida, tendríamos menos estorbo en la comunión con Dios. En nuestras emociones, si no están conforme a la voluntad de Dios, debemos de negarnos a nosotros mismos. Mis amados hermanos, somos llamados a vivir como vivió Cristo aquí en este mundo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Estos 3 requisitos hablan de la decisión radical que implica el seguir a Jesús. Es la renuncia a las ambiciones personales y vivir conforme a la voluntad de Él. El negarse a sí mismo implica un cambio radical en el creyente, porque así se muestra la fe verdadera, se muestra en obediencia. Es una forma de vivir tan radical porque el hombre actual busca la autosuperación personal y profesional. Los padres están consumidos con elevar los egos de los hijos. Hombres y mujeres, con todo medio imaginable, elevan su sentido de amor propio, de valor propio. El mundo está enamorado de sí mismo. Muchos buscan satisfacer todo deseo y todo capricho y toda ambición y todo sueño y toda esperanza. Buscan ser todo lo que puedan ser, que buscan valorar todo lo que ellos son y todo lo que dicen y todo lo que hacen. Sin embargo, Jesús dice, mis seguidores se negarán a ellos mismos. Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle, es más una reacción natural del salvado por Cristo que requisitos impuestos para alcanzar la salvación. Imagine a un hombre alpinista colgado de un acantilado de 500 metros que ha perdido todos sus arneses de seguridad y está envuelto en la desesperanza y seguro de su muerte. Pero en el último momento, en el último minuto, llega su salvación. El mejor equipo de rescatistas del mundo, y que no perdiendo ni un segundo se dispusieron y se disponen a salvarlo. Y en ese momento Él los frena en seco diciéndoles, alto señores, vamos a discutir los términos de mi rescate. Tengo algunas condiciones si quieren salvarme. Por supuesto, eso se oye ridículo. Él no pondría ninguna objeción a sus rescatistas. O un hombre que se está ahogando
se ponga a negociar con su salvavidas antes de ser rescatado. Mi hermano en Cristo Jesús, Él salvó tu vida. Tú ya estabas muerto en las profundidades del pecado, sufriendo sin esperanza alguna, envuelto en males, en miseria. Jesús te dio vida, te libró de las garras de Satanás, de las cadenas del pecado, te libró de las potestades malignas, quitó tu yugo de dura servidumbre, te cambió tus vestidos y perdonó tus faltas a costa de su vida misma. ¿Recuerdas, mi hermano, cuando comprendimos en el terrible peligro en el que estábamos y entendimos que solo Jesús podía salvarnos? Corrimos a Él, temblando y con lágrimas, suplicando su perdón. El peligro en el que te encontrabas era más terrible que perder la vida física. Nos salvó de una vida insatisfecha, de una vida vana e infructífera, destinada a la desgracia. Nos salvó de la muerte eterna, del sufrimiento sin fin y un espantoso y horrendo lago de fuego. ¿No debiera ser nuestro deseo seguir a Jesucristo y demostrárselo negándonos a nosotros mismos? ¿No debiera ser una decisión sencilla de tomar? Le pregunto a mi amado hermano, ¿por qué ahora se pone a negociar con Él los términos de su salvación? ¿Acaso desearía no ser salvado y regresar a la situación de la cual fue rescatado? No pongamos nuestras ideas delante de el plan y el camino que el Señor ha impuesto para sus hijos. Negarse a sí mismo, del griego aparneomai, ¿qué quiere decir negar completamente el que se conoce a una persona? Es igual a desconocer, rechazar, abstenerse. Esta misma palabra se utilizó cuando Jesús le dijo a Pedro en Mateo 26:34, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y ciertamente Pedro negó a Jesús como si nunca hubiese estado con él, con juramentos y maldiciones, mostrando su completo rechazo y desconocimiento hacia él. Bueno, Jesús ahora te dice a ti, hermano, desconócete a ti mismo, recházate, porque lo que somos por nosotros mismos es un ser lleno de pecado. No puedo seguir a Jesús complaciendo a mi viejo hombre. Jesús, a través de su santo evangelio, nos hizo ver que sin Él el hombre está muerto en delitos y pecados, Efesios 2. Que nuestro cuerpo de muerte no busca el bien, sino el pecado, Romanos 7. Sin embargo, Jesús nos salva de esta naturaleza caída, y es a esa antigua naturaleza a la que debemos negarnos, a la que debemos desconocer. Se lo ilustro con un ejemplo sencillo. Imagine que está usted en su hogar con su familia, conviviendo felizmente. Y de pronto, un grupo armado de personas malvadas toca a su puerta y le invita a contribuir y ayudarlos con un secuestro o un atraco. Usted haría todo lo posible para hacerles entender a esas personas que se equivocaron de casa, que usted a ellos no los conoce, que no aceptará su invitación porque usted nunca se ha familiarizado con ese ambiente. Rechazaría rotundamente la oferta de esos desconocidos. Bueno, Jesús te dice que te tengas a ti mismo como un desconocido. Cuando tus intenciones y tus anhelos sean inclinados hacia el pecado y toquen a tu puerta, tú los rechaces, tú te rechaces a ti mismo completamente como a alguien perverso que viene hacia ti invitándote al mal. Que no te complazcas en satisfacer tus deseos de pecar.
como un niño que se resguarda en la seguridad de su hogar, cuando sus padres le dicen, no le abras la puerta a ningún desconocido. Con temor se aferra a su seguridad, y ante la insistencia de alguno que osara entrar para hacerle daño, solo afirmaría más su decisión de no abrirle la puerta al desconocido. El desconocido somos nosotros mismos con nuestros instintos hacia el pecado. Tal rechazo lógico y feroz es el que debemos tenernos cuando seguimos a Jesús. Mi amado hermano, si sigue a Jesús, significa que se está negando a usted mismo. Por consecuencia, si no se niega a usted mismo, no está caminando en pos de Él. Y usted está haciendo lo mismo que hizo Pedro. Negar, pero negar a Jesús. No niegue a Jesús, mejor niéguese a usted mismo. Hoy en el mundo y en muchas iglesias se predica, ¿está usted insatisfecho? ¿Siente que sus sueños no están siendo cumplidos? ¿Siente un vacío en su corazón? Venga a Jesús y Él va a llenar su corazón, Él va a cumplir sus deseos y tendrá todas sus necesidades cubiertas. ¿Quieres ir al cielo? ¿Quieres estar con Dios? Canta más fuerte, grítalo, vive feliz. ¿Quieres estar seguro de tu salvación? Nosotros intercedemos por ti. Tú no te preocupes, cumple tus sueños, Dios está contigo. No importa lo que hagas, quédate seguro de tu salvación. Hoy se plantea una vida de comodidades y llegar al cielo en un lecho de flores y placeres llevado por un camino de facilidades. Pero ¿sabe una cosa? Hoy, ahora mismo, hay miles de hermanos que sufren un camino sangriento, lleno de dolor, luchando cada día para que el nombre del Señor sea glorificado. ¿Acaso el cristiano verdadero está dispuesto a no negarse a sí mismo? No, claro que no. Como el seguidor de Cristo, ¿cómo aquel que se llama seguidor de Cristo siquiera podría desear algo así? Cuando la muestra del deseo de seguir a Cristo es negarse a sí mismo. Jesús nos dice, el que quiera ser mi discípulo, vendrá en pos de mí. Negarse a sí mismo es la evidencia del salvado. ¿Quieres estar seguro de haber sido salvado? Bueno, diría Jesús, empecemos a ver el primer punto. Niégate a ti mismo. ¿Ya lo estás cumpliendo? Porque entonces no nos podemos llamar seguidores suyos. Porque esa es la evidencia que se nos pide. Jesús no dijo, el que quiera seguirme, llore en sus templos, que cante más fuerte, que su corazón arda de emociones desordenadas y que tenga una buena apariencia en los templos, pero lejos del templo puede llevar una vida como le plazca. Por eso la evidencia primera es negarnos a nosotros mismos. Si yo voy por la calle presumiendo que soy un atleta reconocido o ganador de muchos maratones, nadie me lo va a creer. Doy evidencias de que no lo soy. Mi físico y mis hábitos me delatan. Imagine que los atletas no tuvieran supervisión para entrar a una competencia. Imaginemos los Juegos Olímpicos. Imaginemos a un corredor de 100 metros planos que es seleccionado y tiene 4 años para prepararse para dicha competición. Durante este tiempo él no se negó nada, vivió una vida de excesos, no entrenó ni un día y adquirió sobrepeso y apenas tiene la capacidad de caminar unas cuantas cuadras sin perder el aire. Llegados los 4 años, él tiene el atrevimiento de presentarse a competir. Sería rechazado desde la entrada y no habría más que solo burlas y decepción por su persona. O imaginemos un estudiante universitario.
que solo se presentó el primer día de clases y después de 6 largos y duros semestres no se volvió a sentar en un pupitre y no tomó ninguna clase y no presentó ninguna tarea y no hizo ninguna tesis ni ningún mérito. Y se presenta en el día de la graduación para recibir su título junto con los demás alumnos. El primer día de clases sí era un alumno, pero no quiso llevar una vida de estudiante. Nadie puede llamarlo estudiante porque no dio evidencias de así serlo. Por supuesto, él sería rechazado y avergonzado. Hermanos, un día todos estaremos delante del Señor. Tendremos las evidencias para decir: Señor, anduve en pos de ti cuando viví en el mundo. ¿Las tendremos? Jesús ha salvado nuestras vidas, pero muchos al ver los términos de la vida del discípulo de Cristo ya no quieren la salvación. Cuando el entregar todo a Él debiera ser sin titubear. Entregarnos totalmente y negarnos a nosotros mismos es un sacrificio digno de dar por gratitud a aquella salvación tan grande y gloriosa que se nos ha dado. Pero muchos prefieren los placeres de este mundo y prefieren autocomplacerse. Así que prefieren no ser salvados. Si eso implica negarse, mejor no quieren la salvación. Pero un verdadero discípulo de Cristo es aquel que lo sigue en el deber y lo seguirá también a la gloria. Es uno que anda en el mismo camino que anduvo Cristo, guiado por su Espíritu, y va en pos de sus pasos. Donde quiera que vaya, se niega a sí mismo. Si negarse a sí mismo es una lección dura, no es más de lo que aprendió y practicó nuestro Maestro para redimirnos y ahora enseñarnos a cómo vivir. Niéguese a sí mismo. Es importante observar el escrito. Jesús no está pidiendo que nos odiemos a nosotros mismos. Inclusive no hay una solicitud de renuncia a nuestra humanidad, nuestra personalidad y ni siquiera a lo que tenemos o hemos alcanzado. Él nos ha llamado a negarnos a nosotros mismos. No sería jamás un llamado a renunciar a nuestra participación en la vida humana en todas sus dimensiones o aspectos. Así que el negarse a sí mismos no significa negarme del alimento diario ni del abrigo. No significa lacerar el cuerpo por el mero acto de rechazarme. Porque también el Señor nos ordena a amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Levítico 19:18 y Mateo 19:19. Si no cuido de mi cuerpo y no le doy lo necesario para el bienestar, no podré cumplir este mandamiento de amar a mi prójimo como a mí mismo, buscando su bienestar. Si no busco siquiera el mío, ¿cómo podré hacerlo con el de mi prójimo? Así que negarse a sí mismo significa negar nuestro derecho a determinar de forma autónoma nuestra vida y nuestras decisiones. Es reconocer que no somos dueños de nosotros mismos, sino que estamos bajo el señorío de Jesucristo. El apóstol Pablo plantea el fundamento de esta verdad en 1 Corintios 6:20. Y que no sois vuestros, pues habéis sido comprados por precio. Negarse a sí mismo es reconocer que usted ya no es dueño de su vida, y es Jesús ahora el que es dueño de ella. El que pagó por el precio de nuestra libertad, el que nos debe dirigir en la toma de las decisiones finales y muy especialmente cuando las cosas importantes de la vida están en juego. Negarse a sí mismo es renunciar voluntariamente a nuestra autosuficiencia, que nos dice que somos capaces de encargarnos solos de nuestra vida y dejar de hacer las cosas de manera que solo nos satisfagan a nosotros mismos.
Es la renuncia a nuestras ambiciones personales y es el vivir conforme a la voluntad de Él. Si un hombre tiene el nombre y crédito de un discípulo, siga a Cristo en la obra y el deber del discipulado. Si todas las cosas del mundo nada valen cuando se comparan con la vida del cuerpo, cuando en este mundo, hablando terrenalmente, decimos, tu salud no tiene precio, tu salud es muy valiosa. Qué fuerte es el mismo argumento acerca del alma y su estado de dicha o miseria eterna. El precio de tu alma es inmenso, y a pesar de ello, miles pierden sus almas por la ganancia más frívola o la indulgencia más indigna. Sí, a menudo por solo pereza o negligencia, cualquiera que sea el objeto por el cual los hombres dejan a Cristo, ese es el precio con que Satanás compra sus almas. Pero un alma es más valiosa que todo el mundo. Este es el juicio de Cristo que Él llevó. Conocía el precio de las almas, porque Él las rescató. No les dio un precio sobrevalorado, les dio el precio justo. El transgresor morimundo no puede comprar ni una hora de aliento para buscar misericordia para su alma. Entonces, aprendamos justamente a valorar nuestra alma y a Cristo como el único salvador de ellas, que mostró misericordia por todos nosotros, sin siquiera nosotros haberlo suplicado. Hoy todo el mundo conoce los ideales. Los que asisten a la escuela conocen bien y saben qué es ser un estudiante ideal, que se aplica, que es cumplido, que es responsable, que administra su tiempo, que investiga, etc. Los que aspiran a ser atletas conocen cómo es el atleta ideal: dedicado, constante, disciplinado. Así los esposos, los padres, los hijos, todos sabemos los ideales. Sin embargo, pocos lo cumplen. Simplemente es terriblemente difícil negarse a sí mismo. El estudiante no quiere perderse de las diversiones y pasatiempos. No puede resistirse a la tentación de malgastar su tiempo. Al igual que muchos deportistas. Sin embargo, ellos dicen que entre más grande sea su motivación, más tendrán fuerzas para persistir. Tú ya sabes que la persona a quien resulta más difícil negar algo, eres tú mismo. Negarme a mí mismo significa colocar mi ego fuera de escena y poner en su lugar a Cristo. Usted conoce cómo es el cristianismo ideal. Oye hablar de él en cada tema bíblico. Que ama a su prójimo, que no se deja vencer por las tentaciones, que resiste al diablo y éste huye de él, que ora, que lee su Biblia, que evangeliza, que ama, que guía a su familia, que sirve a Dios en integridad, que no toma parte con el pecado, que es constante y vive piadosamente. El cristiano ideal es aquel que se parece a Jesucristo, porque Cristo Jesús es nuestro ideal. Todos tenemos esta verdad en nuestros corazones. Sin embargo, para poder llegar a esa meta, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Así que los estudiantes no quieren negarse a sí mismos, por eso no aspiran llegar al ideal, aspiran conformarse con una calificación aprobatoria. Los que lo aspiran, los que lo anhelan, los que tienen el deseo y la motivación de llegar a ser el estudiante ideal, el mejor de todos, ponen todo de ellos porque su motivación hasta ahí los lleva. Bueno, mi hermano, ¿qué te motiva a ti? ¿Te motiva ser como Cristo? ¿O es una pesadez para ti el negarte a ti mismo? Si tu motivación no es el ser como Cristo, no estás siguiendo a Cristo porque no te estás negando. Cuando no se niega a sí mismo, estaremos en una lucha de intereses. Cuando se nos llame a servir a Jesús y el sufrir por Él, sería algo inconcebible.
Porque el que no cumple el primer paso, dice Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá a otro, estimará al uno y menospreciará al otro. Si no te niegas a ti mismo, no podrás seguir a Jesús. Tú y yo te lo impedirá, porque te amarás a ti mismo. El negarse a sí mismo, hermano, no es perderlo todo. Negándote a ti mismo ganarás cosas inimaginables. Los placeres, diversiones y cosas triviales que ofrece el mundo, todo en esta tierra no se puede siquiera comparar con las riquezas espirituales. El que se niega a sí mismo, el que se negó a sí mismo, jamás se arrepentirá de haberlo hecho. Tienes que negarte a ti mismo porque el siguiente paso es tomar la cruz. No puedes sufrir por Jesús cuando ni siquiera has sufrido un poco por negarte a ti mismo. ¿Cómo vas a sufrir por Jesús si no puedes sufrir ni por ti? ¿Cómo vas a complacer a Jesús llevando tu cruz cuando tú te complaces a ti mismo en la vida yendo tras el pecado? Negándote a ti mismo, te parecerás más a Jesús. Adquirirás poco a poco su imagen. Serás un reflejo de Él. ¡Qué maravilloso! Esto debiera ser nuestra meta majestuosa. Un día en el cielo seremos transformados completamente a su imagen. Es inconcebible que un seguidor de Cristo no anhele parecerse a Él, que no le guste oír su palabra, que no busque la comunión con Dios, que no tenga autonegación para decirle no al pecado. El cristiano que no quiere seguir a Cristo no puede ser llamado, por lo tanto, cristiano. Este cristiano no quiere estar con Él, porque así lo demuestra el deseo de su corazón. Mi amado hermano, en el cielo alabaremos al Señor día y noche por toda la eternidad. Gozaremos su presencia para siempre, oiremos sus palabras, cantaremos y estaremos a sus pies. El creyente que demuestra que no le agradan estas cosas en este mundo, está claro que dice a viva voz que no quiere ocuparse de esto en el cielo. Está diciendo que no desea ir en pos de Jesús. Muchas gracias por habernos acompañado en esta noche. Esperamos en el Señor que haya tocado su corazón. Si hemos hecho algo mal, si no hemos vivido conforme a su voluntad, esta es la oportunidad de arrepentirnos de nuestra forma de vivir. Si hemos caminado a nuestra manera, diciéndonos seguir a Jesús, pero no nos negamos a nosotros mismos, estemos a cuentas con el Señor y retomemos el camino. Y a todos ustedes, hermanos y hermanas, les deseo muy buenas noches y que Dios los bendiga.